Cálculo de límites. Segunda técnica analítica. Técnica de factorización. La técnica de factorización la vamos a utilizar cuando requiramos el límite de una función racional que se nos haya determinado. Es decir, que al utilizar la técnica de sustitución adquiera la forma 0 entre 0. Lo que vamos a hacer es utilizar álgebra para simplificar la expresión a través de la factorización. Algo que es importante es que si tenemos la forma indeterminada, entonces por el teorema del factor del álgebra, x menos el valor de a va a ser un factor tanto del numerador como del denominador. Entonces el resultado nos va a permitir determinar si el límite existe o no existe. Ejemplo. Evalúa el límite cuando x tiende al valor de 3 de la función racional x cuadrada menos x menos 6 entre x menos 3. En la solución vamos a utilizar primero la técnica de sustitución, en la cual vamos a sustituir el valor de x por el valor de 3 y realizamos las operaciones aritméticas. 3 al cuadrado es 9, menos 3 menos 6, en el denominador 3 menos 3, después sumamos en el numerador 9 menos 3 menos 6 nos da 0 y en el denominador 3 menos 3 también nos da 0. Como podemos ver, quedó la forma indeterminada 0 entre 0. Continuando con la solución, vamos ahora a utilizar la técnica de factorización. Como en la técnica anterior nos quedó el límite indeterminado, es decir, quedó 0 entre 0, sabemos que por el teorema del factor del álgebra, x menos 3 es un factor tanto en el numerador como en el denominador. En el numerador tenemos un trinomio cuadrado, es x cuadrada menos x menos 6. La forma es la que vemos en el lado derecho. Aquí, si recordamos un poquito de álgebra, tenemos que encontrar dos números que multiplicados nos den menos 6 y sumados nos den menos 1. Como ya tenemos menos 3, entonces hay que buscar el otro número, y está muy sencillo. El otro número sería 2. Si multiplicamos 2 por menos 3 nos da menos 6, y sumamos 2 con menos 3 nos va a dar menos 1. De todas maneras hacemos la comprobación para ver que sea correcto, y efectivamente nos está dando el trinomio cuadrado. Lo que hacemos es dividir x menos 3 entre x menos 3, eso nos daría 1, por lo tanto ya nada más nos queda x más 2. Sustituimos ahora sí el valor de 3, que nos queda 3 más 2, eso nos da 5, y esta sería la solución del límite. El límite cuando x tiende al valor de 3 de la función es igual a 5. Veamos un segundo ejemplo. Calcula el límite cuando x tiende al valor de 4 de la función racional x menos 4 entre x cuadrada menos 8x más 16. En la solución primero utilizamos la técnica de sustitución. Sustituimos el valor de 4, eso nos da en el numerador 4 menos 4, en el denominador 4 al cuadrado menos 8 por 4 más 16. Hacemos las operaciones aritméticas y nos quedaría 4 menos 4 en el numerador y en el denominador 16 menos 32 más 16. 4 menos 4 nos da 0 y 16 menos 32 más 16 también nos da 0. Por lo tanto, el límite queda indeterminado. Continuando con la solución, vamos ahora a utilizar la técnica de factorización. Como el límite nos dio indeterminado cuando utilizamos la técnica de sustitución, sabemos que por el teorema del factor del álgebra, x menos 4 es un factor en el numerador y en el denominador. Vamos a encontrar ahora el otro factor del denominador. Como tenemos un trinomio cuadrado, sabemos que ese número que nos hace falta, al multiplicarlo por menos 4 nos tiene que dar más 16, y al sumarlo con menos 4 nos tiene que dar menos 8. Ese número es menos 4. Hacemos la comprobación y efectivamente nos da el trinomio cuadrado. Otra forma sería, si nosotros recordamos que un binomio al cuadrado es igual al cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, también nos da el trinomio cuadrado.
x menos 4 por x menos 4 es x menos 4 al cuadrado. Por lo tanto, también por este lado lo podemos comprobar. Continuando con el cálculo del límite, ahora lo que hacemos es dividir x menos 4 entre x menos 4 y entonces el límite se reduce a 1 entre x menos 4. Sustituimos el valor de 4 y nos queda 1 entre 4 menos 4, eso nos da 1 entre 0. 1 entre 0 matemáticamente no está definido. Si lo hicieran en una calculadora les marcaría error. Entonces el límite no existe y esa sería la conclusión. El límite cuando x tiende a 4 de esta función no existe. Veamos un tercer ejemplo. En el video anterior habíamos visto en la técnica de sustitución que a veces los límites se indeterminan y lo dejamos pendiente. Ahora vamos a terminar de resolverlo. Obtén el límite cuando x tiende al valor de 2 de la función racional x cuadrada menos 4x más 4 entre x cuadrada menos 5x más 6. En la solución, si recordamos, lo que hicimos fue sustituir el valor de 2, hicimos las operaciones aritméticas y nos quedaba como resultado 0 entre 0, estaba indeterminado. Ahora vamos a ver qué pasa al utilizar la técnica de factorización. Analizando la función nos damos cuenta que tenemos trinomios cuadrados tanto en el numerador como en el denominador, pero como había quedado indeterminado, sabemos que por el teorema del factor del álgebra, x menos 2 es un factor tanto del numerador como del denominador. Los factores que estarían completando el numerador y el denominador sería x menos 2 y x menos 3. El siguiente paso es dividir x menos 2 entre x menos 2 y eso nos reduce el límite a x menos 2 entre x menos 3. Sustituimos el valor de 2, nos queda en el numerador 2 menos 2 y en el denominador 2 menos 3. Y entonces ya la operación final sería 0 y menos 1. 0 entre menos 1 nos da 0. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 2 de la función es igual a 0.